Me llamo Chente Enciso, tengo 50 años, soy de Bilbao. Me llamo Paula, tengo 18 años. Tengo 47, voy a hacer 48. Soy 1 centímetro más alta que Lorea. Soy 2 minutos menor y tengo 12 años. Depende para qué. Es ella mayor. No, es ella. Somos iguales. Yo soy el tercero de 4. Éramos 9 hermanos y hermanas en total, ahora 8. Tengo 3 hermanos, una ha fallecido, tengo 2. Tengo 3 hermanos trillizos. Este es Mario, esta soy yo, esta es Naroa y este es Hugo. Sí, 2 pequeños, 15 y 10. Sí, tengo 2 hermanas mayores. Tengo una hermana, pero es un poco especial porque tiene síndrome de Down. Tengo 2 hermanas y un hermano, mayores que yo. Yo soy la pequeña de la casa. Soy el mediano y siempre digo que soy hijo único, porque como ya son chicas, pues claro, soy hijo único. Solo para fastidiar. Somos 4 adoptados. Yo soy de Rusia, mi hermano Manu es de Ucrania, Lola acogida también aquí en Bilbao, Cecilia de China y bueno, luego está Guillermo que vino de sopetón así, no, parece un equipo de fútbol eso. Pues normal, como todos los hermanos. Bueno, con ella es un poco más complicada porque somos muy diferentes. Sí que es verdad que hay momentos que digo, te estrujaría la cabeza y a veces como Tamara respira 2 veces que la quieres. Yo le he dicho muchas veces que me fío menos de ella que de la bata que llevo puesta. Una anécdota muy divertida es que me sacó una asignatura de la universidad. Mis anillos, mi ropa y se fue a la universidad a hacer el examen. Y escondida en el piso. Tenía una gorra algo más especial que era como amarilla y delante de sus amigas me empezaba a decir, bueno, pues si te portas mal te voy a empezar a borrar. Y yo realmente me creía que me estaba borrando. El hermano mayor sobre todo me aporta seguridad. El segundo, una manera de ver la vida calmada. El pequeño, una manera de poder superarse todos los días. Saca lo mejor que tienen las personas. El aprendizaje, la ayuda. Me ayuda a ser un poco más responsable. No es que yo no lo sea. Rivalidad en lo de los estudios y calma. Tener una confianza de que tengo un soporte. Es un ancla, es como algo a lo que te puedes enganchar. Son como mis amigos y pues compañeros que están contigo siempre. Cuando pienso en mis hermanas y mis hermanos me siento más fuerte y más feliz. ¿Qué le diría? Pues que es mucho más especial de lo que ella se cree, que la quiero muchísimo. Uy, madre, a mí es que estas preguntas ya me está entrando la... El estar ahí cuando se les necesita y el haber compartido, ¿no?, conmigo los momentos buenos como los malos. Compartir momentos buenos es muy fácil. Lo duro está cuando tienes que compartir momentos malos y necesitas apoyo y están ahí para apoyarte. Yo tuve una racha mala por una ruptura sentimental y pues tuvieron la paciencia de aguantarme. Es un ejemplo para mí y eso, y le agradezco el que esté ahí. Es como, ¿no?, esa red de seguridad, es que si tengo un problema sé que va a estar ahí. Enseguida si tiene algo lo ofrece y lo reparte. O sea, yo creo que eso sí que hay que agradecerle y el tiempo que nos dedica y lo que nos quiere, la verdad. Es muy generoso, está siempre contento. Siempre se abre a todos, entonces le admiro porque me ayuda a abrir el camino para encontrar amigos. Que me haya enseñado que todos tenemos muchas capacidades, diferentes capacidades y que eso une y suma. Me he sentido muy protegida, muy cuidada por ella. Un refugio. Que crea en mí, porque a veces me cuesta hasta bien hacerlo en algunos momentos de caos y ella siempre está ahí para eso. No, soy un tío, esas cosas no se cuentan. Esto es así. Que la llame en voz alta, ¿qué quieres decir? ¿Por teléfono? No estaría mal, pero creo que se va a reír o que no le va a dar importancia. No. Porque probablemente me pondría a llorar. ¿Vos? No. No lo sé. No. No sé, me da cosa. Ahora, si quieres, sí. Lo que pasa igual flipa un poco. Buenas, nada, simplemente quiero decirte que te quiero muchísimo, que vales muchísimo más de lo que te crees muchas veces, que te mereces lo mejor, aunque no lo creas, y que
aunque a veces no te sientas querida o no te contestan los mensajes cuando te tengo que contestar, que estoy ahí y que me preocupo por ti. Venga, un beso. No sé, ahora. Ya está, envía. Hola. Hola, Ana. ¿Qué tal? Nada. Bien, ¿y tú? Bien. Otra vez te llamo hoy. Solo era para decirte eso, pues que para mí ha sido muy importante en mi vida, que no te lo digo nunca, y que te quiero un montón, que para mí tener hermanos ha sido un regalo, ¿no? Que nos han dado mamá y papá, y que tú pues has sido mi refugio siempre, quien me ha cuidado. Jolín, ¿no? Y... Esto se dice en persona. Ya, pero bueno, nada, si no, no te lo digo nunca, aunque creo que ya lo sabías, ¿no? Pero... Bueno, sí que lo sabía, pero me gusta escucharlo. Pues nada, que te quiero un montón, aunque estés lejos, aunque no te llame, aunque estemos meses sin hablar, pues que eres mi hermana, eres mi regalo. Sí, que me han estado preguntando que a ver qué te agradecería y he dicho que lo comprensible que eres, lo empático que eres y que en cuanto tienes algo que siempre lo quieres, que siempre lo repartes entre los dos, que dices, te parto para ti, no sé qué, Aymar, ¿quieres chocolate? Siempre que me preguntas. Entonces que me han dicho que a ver si alguna vez te había dicho eso, que estaba agradecido y que no, así que te lo digo ahora, que estoy muy agradecido de que seas mi hermano y que de que seas como eres, sobre todo. Pues nada, sin más, yo como ser así, tal como eres, es lo mínimo que puedo hacer. ¿Me das un abrazo? Uy. Es que nunca lo había dicho, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Que para decirte que gracias por aguantarme en aquella mala racha que tuve, que no os pasé yo en mis mejores momentos y bueno, pues ahí estuvisteis apoyándome. ¿Qué íbamos a hacer con todo lo? Bueno, las cosas, mandarme a la mierda y eso. Ay, Bobby, te quiero mucho, ¿vale? Yo quería decirte que gracias por estar siempre ahí, que tú también eres un ejemplo para mí, que me gusta mucho en plan cómo haces, que si algo no te sale, no te rindes, lo intentas hasta el final. Quería darte las gracias por eso. La de veces que tú te has sacrificado por venir a ver a la mamá, como prometiste. Agradeceros todo lo que habéis hecho por mí y que sigamos adelante. Por quererme a veces más de lo que yo creo y nada, eso que yo también te quiero mucho. Así que nada, que gracias por ser esa hermana, que vamos, que no sería igual que otra. Yo quiero agradecerte porque me has enseñado a ser mejor y de alguna manera a estar más contento. Así que gracias, Nerea. Ah, muy bien. A veces estás pensando en qué le vas a regalar, que le haga ilusión y buscar un regalo y mira. Igual a veces lo que pecamos es que con las personas con las que tenemos cerca no les expresamos lo que sentimos hacia ellos. Si no está tu padre o tu madre, él va a estar ahí y que realmente es tu mejor amigo. No concibo ni para mí ni para mis hijos una vida sin hermanos. No sé, yo me sentiría vacía sin mis hermanos. No sé cómo decirles, no sé si quiero más a mis hijos o a mis hermanos. Es como complementar. Como estar mezcladas. Como estar plena. Yo he puesto a mis hermanos, que son mis mejores amigos, es una experiencia muy divertida y muy bonita. Yo estoy compartiendo mi vida con 3 personas que van a estar ahí siempre, es que eso no lo puedes reemplazar con nada. Los hermanos son lo mejor del mundo, es lo único que puedo decir. O sea, lo mejor. No, you'll forever be enough. ¿Qué te pasa, cariño? No, que le he llamado a papá para decirle que muchas gracias. ¿Por qué? Por tener esta familia, estos hermanos. ¿Qué hago? Para nosotros también es lo mejor del mundo, así que estamos felices, hijo. Y me encanta que te pongas mollitas, además. Pues de verdad que es una gozada dar las gracias siempre. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Adiós. Adiós.